Que sea tu Santo Espíritu el que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Dios, que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te pedimos en esta hora, Dios, que nos pongas sabiduría de lo alto y que puedan atesorar esta palabra que nos traes hoy, Padre. Que seas tú hablando a través mío, Dios, que me uses para poder llegar a las almas, Señor, de aquellos que también quizás nos están viendo o oyendo, que algún día puedan recibir más de ti, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, Dios, porque eres tú quien tiene misericordia de nosotros, Dios. Tú eres el que nos has traído a este lugar, Dios. Bendice grandemente a todos aquellos que no han podido venir, sobre todo a los que están fuera del cuerpo, Dios, como allí en Honduras, en Inglaterra, en Alemania, todos los hermanos y hermanas que tenemos fuera, Dios. Bendícelos grandemente y protégelos, Señor, y pon sanidad en sus vidas, Dios. Asimismo te pedimos por la sanidad de aquí del cuerpo, Padre, todos aquellos que necesitamos de ti, de tu santidad, de la sanidad interior y física, Dios. En esta hora te estamos pidiendo por la física, Dios, de nuestro hermano Raúl, que está siendo o va a ser operado, Dios, de uno de los dedos de su mano o su pie, no sé cuál es, pero te pido por él, Dios, que pases tu mano sanadora sobre él y que pueda recibir esa bendición también grande. Tú has hecho siempre muchos milagros, Padre, te pido por él. Asimismo te pedimos por la hermana de nuestra hermana Abelina, Dios, que está o va a ser siendo operada también de la muñeca y de alguna cosa que tiene más, Señor. Te pedimos por ella también, que seas tú pasando esa mano sanadora, Dios, y poniendo los médicos que necesite. Sabemos que eres tú nuestro mejor médico, el Rey de Reyes, Señor, y que tú vas a estar pendiente de ella, Dios. Sabemos que tú la vas a sanar, Padre. Te la ponemos en tus manos en el día de hoy, Dios. Gracias por todo en esta hora, Dios, y en este día. Y te pido que seas tú bendeciendo esta palabra para cada uno de nosotros, Señor. Que lleguen a esos corazones, Dios, que quizás están heridos, que quizás necesitan más de ti, Señor. Te pedimos que tú nos pongas a nosotros el hacer como el querer, Dios, y que podamos menguar para que tú crezcas en nosotros, Dios. Gracias te damos en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mire, hoy ha sido imprevisto, el pastor me llamó que no podían venir, que no llegarían a tiempo, y ahora me ha vuelto a decir que quizás no pueda llegar a tiempo. Y bueno, no tenía prácticamente nada preparado, pero sí que tenía una prédica que la estuvimos pasando. No nos vamos a acordar ninguno seguramente, porque cuando salimos de aquí muchas veces no sabemos ni lo que se ha predicado. Por eso digo que es muy importante poner atención, porque la palabra vale la pena, es una bendición escucharla. Entonces estuve hablando de las debilidades que tenemos todos, porque no podemos decir que nadie se salve. Porque cuando hablamos de debilidades quizá uno piensa, el alcohol, la droga, el dinero, el sexo. No, hay muchas debilidades, muchas. Y entre ellas los hijos, las parejas. Esas son debilidades que ponemos o anteponemos antes que a Dios. Eso es lo que quiere el Señor sanar de nuestras vidas, las debilidades. Y por eso vamos a hablar. Porque cuando estuve pasando esta prédica, dice que habían 3 personajes en la Biblia que uno dice, ¿cómo? Pues sí, todos tienen debilidades. Y estuvimos hablando de 2 de ellos. De Noé, precisamente, que él también tuvo sus debilidades. Estuvimos hablando de Elías también. Pero hay muchos más. Estaba David, hay muchos más. Y hoy vamos a hablar de ese tercer personaje que me dejé, o que no me dio tiempo, o lo dejamos para otro momento, y es de Pablo. Pablo también tenía sus debilidades. Se dan cuenta que aquí no se escapa nadie. Pero hay que estar predispuesto a decir, yo soy un pecador, Señor, y necesito de ti. Si tú pones tu corazón y te pones delante, te humillas ante el Señor y lo buscas, oras fervientemente con Él, seguro que Él te va a ayudar. Pero tenemos que ser nosotros los que busquemos. No podemos estar sentados y decir, no, quítame las debilidades y ya está. No. Hay que disponer nuestro corazón y decir, yo soy pecador, Padre. Yo me miro al espejo y digo, soy pecador.
Soy un pecador y quiero salir de aquí, de esta debilidad, la que tengo. Ya veremos que hay más debilidades. Está el dinero, como digo, también. Están los hijos. Están las parejas incluso. Entonces, eso es lo que el Señor quiere sanar hoy. Quiere sanar estas debilidades, o sea, para que pongamos al Señor en primer lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre que lo pongamos en primer lugar, estaremos en el camino correcto, como decimos, ¿cierto? Entonces, como digo, hoy vamos a hablar del tercer personaje, que es Pablo. Y dice que qué maravilloso es darse cuenta de que uno puede estar en un momento, en cualquier momento se puede quebrantar. Cuando estás orando quizás te quebrantas, en un momento. Y incluso tener temor de Dios, reverente, claro, del Señor. Porque sabes que estás haciendo lo incorrecto, sabes que no estás obrando bien. Y entonces eso te lleva incluso a quebrantarte. Y eso es importante, porque estás reconociendo de que tú necesitas del Señor. Estás reconociendo que lo que estás haciendo no es lo que el Señor te demanda. Entonces no estás en el camino correcto. Que al orar Dios nos oye, por supuesto. Cuando lo buscamos como decimos, con pasión, cuando lo buscamos al Señor, Él te oye. Él no está sordo. Él está esperando incluso de que tú le busques. Porque como sabemos, todas las peticiones que tenemos siempre, muchas veces, ya no es buscar al Señor y tener una intimidad con Él, que es lo más importante. Eso es lo más importante, hablar con Él como si fuera cara a cara, igual, como si tú tuvieras un amigo que estás hablando con él, o con tu pareja, o con tu hijo, cara a cara. Él lo que quiere es una relación contigo, una intimidad. Entonces, como digo, muchas veces tenemos peticiones, y esas peticiones, ¿dónde van? Al segundo cielo. Segundo cielo hay una guerra espiritual increíble, hermano. Pero el Señor envía hasta incluso arcángeles para que esas peticiones lleguen al tercer cielo, lleguen a su trono. Y Él nos escucha, nos oye, por supuesto que sí. Él siempre está ahí, está pendiente de sus hijos, siempre. Entonces, atiende cada una de nuestras palabras, ¿cierto? Y aunque esa oración la hayamos hecho en medio, quizás de una gran debilidad, la que tú tengas, la que tú creas que es lo peor de tu vida, pero Él te ama, Él te escucha, Él te oye. Pero así actúa Dios ante la debilidad del ser humano. Así es como actuó, por ejemplo, con Pablo. Y dijo, yo me deleito en tus debilidades. Y Él te puede poner esa debilidad para probarte o para que crezcas, porque realmente es cuando más lo busca uno. Cuando uno tiene necesidad del Señor, es cuando más crece. Entonces, un tercer personaje, como digo, que es Pablo, nos dice en Romanos, capítulo 7, del 15 al 24, lo vamos a ir leyendo, porque lo vamos a ir poco a poco, como dice la gallina, poco a poco. Lo vamos a ir leyendo y analizando, porque vale la pena. Ya les digo que vale la pena. Y así lo muestra en Romanos, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, ¿se dan cuenta? Si lo que no quiero hacer lo hago, estoy aprobando la ley. La ley que ya abolió Cristo en la cruz. Él vino a vencer a la ley. Entonces dice, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta? Ya no es lo que uno quiere, o sea, a veces, muchas veces, yo quiero hacer y hacer como el querer. Pero si tienes el pecado, va a actuar el pecado, siempre. Detengamos aquí en esta lectura bíblica. Y yo creo que aquí Pablo fue honesto, fue muy claro. Pablo reconocía
lo que aborrecía. Por eso muchas veces hemos dicho, ¿quién apartará de mí este cuerpo pecador, ¿no? de pecado, de muerte? Porque es de muerte, así dice, de muerte. Entonces él lo reconocía al hablar de su propio pecado, cuando dice, por ejemplo, el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta? El pecado, hay que reconocer que el pecado mora en nosotros. Y es cierto, no es mentira. Tenemos una lucha diaria, como muchas veces hemos dicho aquí en la iglesia, ¿cierto? Una lucha diaria. ¿Por qué? Porque el enemigo es una artimaña, es muy, está a la que puede comerse un alma, se la come entera, se la lleva. Por eso muchos han caído en la trampa, por no estar fuertes, por no estar sujetos a la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, estar fuertes en la palabra. Entonces el enemigo no tiene nada que hacer, se busca otro que está más débil quizá, porque él es así. Él no pierde el tiempo en los hijos de Dios. Se va a comer a los que son cristalinos, no son cristianos, son cristalinos, son a medias tintas. Ni son fríos ni son calientes. A eso va a atacar. Y se los come. Si yo le dijera a la iglesia que soy un pecador, a lo mejor nadie querría escucharme predicar. Es cierto. Es como decir, ¿cómo puede ser que él tenga una debilidad y que sea pecador y que esté predicando? ¿Cierto? En cambio Pablo lo anunció así, porque reconocía que era pecador y que necesitaba del Señor. Entonces no hay que tener temor, el temor nada más que a Cristo, porque lo que estás haciendo es contra su voluntad, porque Él no quiere que pequemos. Amén. Y esto se debe a que los humanos tenemos la tendencia a vivir escondiendo el pecado. Muchas veces no queremos reconocerlo y lo escondemos. Mentimos incluso para no tener pecado. O bueno, tienes el pecado, por supuesto, pero lo quieres esconder. ¿Y de quién lo escondes? De nosotros, de los seres humanos. Pero de Cristo no se esconde nadie. Nadie se escapa de él. Por cierto, lo hacemos porque tenemos una serie de valores erróneos y tergiversados, dice. Pensamos que manifestarse así a lo público, como un hombre espiritual, es manifestarse como una piedra de granito, dice, a la que nada le afecta. Y cuando alguien actúa así, decimos, ¿qué espiritual es este hombre? Mentira, estás escondiéndote del pecado. Pero estás queriendo como exaltarte a ti mismo, tu ego, tu yo. Yo qué bueno que soy. Mentira. Entonces, como digo, cuando vemos y decimos, qué espiritual ese hombre, mira, no llora. O incluso ese hombre nunca lo hemos visto quebrantado. Ese hombre nunca ha puesto un pie en el lugar equivocado. Ese nunca ha tomado una mala decisión. Ese hombre sí que es espiritual. Y qué equivocados que estamos, hermanos. Nunca podemos juzgar por las apariencias, porque podemos ver un siervo, porque somos siervos todos. Más bien, como hemos dicho muchas veces, esclavos, ¿no? Pero puedes ver los siervos y creerte tú que es espiritual, porque tú aquí pues no lo ves ni pecando, ni llorando, ni quebrantado, ni... Ese hombre sí que está en la brecha. Mentira. Quizás está escondiendo su propio pecado. Y eso es lo malo. Porque espiritual es aquel que puede hablar en los términos en que lo hace el apóstol Pablo, por ejemplo. Como habla Pablo, como habló Pablo. Quien además en los versículos siguientes al pasaje leído, a partir del versículo 18, si lo quieren buscar, añade, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
pero no en el hacerlo. ¿Se dan cuenta? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal. Que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta? ¿Quién me librará? El Señor, solamente el Señor te puede librar. Solamente Él. Cuando tú te humillas y reconoces que eres un pecador, reconoces tu debilidad o debilidades, más de una. Y hemos visto esos tres personajes bíblicos, como digo, Noé, Elías y Pablo. Y nosotros, al igual que ellos, ciertamente no podemos separar o dejar de banda la debilidad de nuestra vida, pero sí podemos aprender a conducirnos con relación a esa debilidad. Porque es hora de que te pongas a cuentas con el Señor, es hora de que te humilles, que reconozcas esa debilidad, que reconozcas que necesitas del Señor. Podemos seguir caminando con esa fragilidad típica de los humanos, si eso es lo que queremos, pero podemos tener victoria sobre la misma si le permitimos a Dios mostrarnos cómo Él nos puede ayudar. Solamente Cristo. Él nos puede mostrar el camino, la verdad y la vida, por cierto. Él es el único. Todas estas consideraciones acerca de la debilidad nos llevan a algunas preguntas, claro que sí. Nos llevan a decir, ¿cómo podemos evitar estacionarnos en las debilidades? Porque eso es lo que hacemos. Cuando tenemos una debilidad, no buscamos quizás la forma de salir de ella. O si lo buscamos es mínimamente, sin orar, sin leer, sin buscar a Cristo, sin tener una relación con Él. Eso es lo malo. Porque entonces estás diciendo, no, yo permito que tenga esa debilidad. Pero estás reconociendo que tú permites la debilidad. No estás reconociendo que eres un pecador. Esa es la cruda realidad, la verdad. Que la debilidad venza sobre nosotros. ¿Cómo evitar asentar nuestra vida en ese pedo de la fragilidad humana? ¿Cómo evitamos estacionarnos, como digo, en estas debilidades? El primer consejo, tenemos que tener o tomar plena conciencia de eso, precisamente, de que la tenemos, la debilidad, o varias debilidades. Hay del cristiano que no toma esa conciencia de su debilidad. Pobre de aquel que miente o se miente a sí mismo, porque en realidad nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Nos escondemos nosotros mismos de nuestra debilidad. Y estamos mintiéndole a todos de que tú eres cristiano, tú eres espiritual. Pobre de aquel cristiano que él adora una engañosa teoría con relación a sí mismo y no se dice la verdad. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Pobre de aquel que no se dice la verdad. Tú te tienes que mirar al espejo y decir, reconozco que soy un pecador. ¿Sabes cuándo se inicia el pecado? Precisamente así. Cuando nos mentimos a nosotros mismos. Ahí se inicia el pecado. Y como saben todos, el pecado, la paga es muerte. Amén. ¿Sabes cuándo el pecado llega a dominarnos? Cuando no nos decimos la verdad. Cuando al vernos en el espejo queremos pasar por alto nuestras debilidades, como si no la tuvieras, como que no quiero ver, no la tengo, no. Estás acomodado en ella porque te gusta. A lo mejor eres una compradora impulsiva o comprador impulsivo. O quizás en el trabajo. Tú adoras más el trabajo que a Cristo.
Porque muchas veces lo hemos dicho, ¿cuántas veces no has corrido para llegar al trabajo al punto, a la hora exacta o incluso antes? Y cuando vienes a buscar al Señor, o cuando vas a buscarlo, o quizás muchas veces oramos 2 minutos y salimos corriendo, o de pensamiento en la cama. Muchas veces. Por eso resulta imprescindible que dejemos de mentirnos a nosotros mismos. Eso es lo que hay que hacer, dejar de mentirnos a nosotros. Por eso es importante que veamos y admitamos nuestra debilidad tal como lo hicieron Pablo, Elías y Noé. Pero muchos más, hay más en la Biblia, claro que hay muchos. Y es vital que aprendemos a reconocer esta flaqueza que tenemos, tal como hizo nuestro padre David. David también, él tuvo al final que reconocer: Padre, contra ti he pecado. Como Cristo, igual. Cuando acusado por su conciencia ante la reprensión del profeta, dijo: pequé contra Jehová. Él mismo reconoció: pequé contra Jehová, contra mi Dios. En 2 Samuel 12, del 1 al 15. Y es muy fácil diagnosticar la debilidad ajena, es muy fácil. Mira ese, anda por mal camino. Ese está pecando. ¿Y tú? ¿Te has mirado tú? ¿Estás consciente de que eres un no pecador? Yo creo que la conciencia, si lo analizáramos, no nos dejaría tranquilos, seguro que no. Tanto es así que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte que nosotros somos proclives a intentar. Mire, fíjense cómo lo dice en el Mateo 7, del 3 al 4. Estamos proclives a sacar la paja que está en el ojo del hermano, aun cuando en nuestro hay una viga de gran tamaño. Imagínense. Y es cierto. Estamos dispuestos a ver la paja de cualquiera de los hermanos, a ver qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho, cómo vive, cómo... ¿Y tú? ¿Tienes una viga aquí que no te deja ver o qué? Es curioso, la palabra es hermosa. Pero el llamado que la palabra hace respecto a nuestra actividad es que aprendamos a diagnosticar. Es como cuando un médico te diagnostica la enfermedad que tiene, entonces hay que tratarla. Entonces tenemos que mirar a ver dónde tenemos la debilidad, qué es lo que está pasando, qué área de nuestra vida tenemos que tratar de sanar. Porque es eso, es sanar. Y este es un llamado a los no mentirosos, a no mentirnos, a no engañarnos. Porque es mejor un pecador que se reconoce como tal que un pecador que cree por sí mismo que está en justicia y en total rectitud. Ese es peor. El que se cree que está recto en la verdad y que es espiritual delante de los hermanos y hermanas, delante del mundo, del trabajo. Oh, qué bueno que es ese hombre, qué espiritual que es. Y luego realmente eres un pecador. Quizás tienes una debilidad que no sabes cómo actuar, cómo tratarla, esa debilidad. Y eso es importante, tener una relación con Dios, por eso es importante. Solo por no haber tenido el valor de verse a sí mismo tal como es uno. Por lo tanto, es necesario que tomemos conciencia, eso es, conciencia de nuestras debilidades. En Lucas, capítulo 15, 16 y 17, versículos 16 y 17, se nos da un tremendo ejemplo de valor y gallardía, por lo que se refiere a admitir los errores cometidos. Mire, fíjense qué hermoso estos versículos. Muchas veces hemos juzgado mal al protagonista de esta historia, y muchas veces los predicadores nos hemos referido muy mal al hijo pródigo, y es cierto. Muchas veces lo hemos tratado como que, mira lo que hizo. O sea, lo estamos señalando, lo estamos crucificando, lo estamos matando. Y él reconoció de que era un pecador. Él lo reconoció, como lo vamos a ver en este relato. Pero es todo lo contrario de
de lo que nosotros pensamos muchas veces de la gente. Porque aquel que tiene la capacidad de retornar sobre sus pasos, de los malos pasos que ha dado, por cierto, aquel que tiene la capacidad de admitir su caída y su mala condición de vida que ha llevado y da vuelta atrás, no merece el reproche de nadie, por supuesto que no, sino la admiración, la aprobación de que ha podido salir de allí, de donde estaba equivocado, y ha reconocido que era un pecador. Eso es lo que... Eso es un valor en un cristiano. Leemos en dicho pasaje, dice así: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Sumido en una dura situación, de repente este joven cobra esperanza y, volviendo en sí, decide enfrentar sus debilidades y sus malas decisiones. Y aquí es donde muchos pensamos: pero bueno, tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar para darse cuenta que en casa de su padre estaba mejor. Estamos juzgándolo, no somos nadie para juzgar. Hablamos mal de ese hombre. Es Cristo quien se va a encargar de él, y lo hizo, porque se arrepintió, asumió su equivocación. Bueno, yo diría que un pecado grandioso, lo que él mismo reconoció de que se había equivocado. Pero fíjense, es él, por fin, en verse a sí mismo tal como en verdad somos. Eso es tomar conciencia de nuestras debilidades. La Biblia, al descubrir una de las condiciones espirituales más lamentables del ser humano, habla de la conciencia cauterizada, o sea, la que cautiva. O sea, si no salimos de esa debilidad, va a haber un momento que te cautive, te cohiba. Y entonces es como decimos, cuando un pensamiento anida, es difícil de tratarlo o de sacártelo. Pues las debilidades es igual. Llega un momento que hacen, como decíamos aquí, como un callo, y ya es difícil de tratarlo. Una condición de conciencia cauterizada es una tragedia espiritual para el ser humano. Que se cauterice nuestra conciencia, es decir, que se endurezca, para que lo entendamos mejor. Debe ser visto como una verdadera tragedia para nosotros, porque es verdad, es una tragedia tener debilidades, ¿cierto? Pero más si la dejamos que siga y prosiga, y no la tratemos. Por eso debemos vernos en el espejo con insistencia, para tomar esa conciencia de que somos y de qué está pasando con nosotros, porque en cierta manera somos pecadores. ¿Cuántas veces quien está más cercano a ti quizás ha intentado hacerte volver a la conciencia sin que tú lo quieras admitir? Porque no admites tu debilidad muchas veces. O sea, te lo están diciendo, hasta incluso los más allegados, o sea, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y no haces caso omiso, no reconoces esa debilidad. ¿Cuántas veces hasta tu hijo dice, un pequeño a lo mejor de 10 años o 11, te lo ha estado diciendo? ¿Cuántas veces te lo dijo el pastor quizás o el consejero de la iglesia? Pero te resistes a aceptarlo, porque claro, es que es un pecado, es que tú quieres ser de cara a la, dijéramos, a la galería, quieres ser espiritual, quieres ser el hombre bueno, el hombre que estás en lo correcto, ¿cierto? Y eso no me parece, no estoy de acuerdo. Él no es quien para decirme qué hacer. Eso es lo que pensamos muchas veces. Si incluso te han avisado, te han dicho algo, ¿y quién es él para decirme nada? Si mira cómo vive él o qué hace. O sea, también lo volvemos a juzgar a él, en vez de reconocer de que eres un pecador. Y estas fueron quizás tus excusas, porque son excusas, sin querer tomar conciencia de tus debilidades. Y otro pasaje
que habla de tomar conciencia de nuestras debilidades es el Salmo 51, conocido como el Salmo del penitente, ¿cierto? Y todo cristiano ha vivido este Salmo, que ha sido medicina a generaciones enteras. Mire, leemos en el versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Eso dice en el Salmo 51. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire que decía David. Y mi pecado siempre está delante de mí. En la Biblia la palabra reconozco viene de reconocer, es decir, asumir a totalidad todo lo que ello conlleva. Todos hemos tenido que aprender a conocernos otra vez. En alguna época donde perdimos la conciencia de quiénes éramos y de cuáles eran nuestras fragilidades, tuvimos que aprender a volver a conocernos otra vez. Y es cierto, muchas veces cuando llegamos a los caminos del Señor y empezamos a avanzar y a conocer más de la palabra del Señor y analizas todo lo que has vivido y uno piensa qué errado estaba, qué pecador era. Sigue siendo pecador quizás, menos, pero sigue siendo pecador, pero empiezas a ver, a descubrir, el Espíritu te va abriendo camino para que te puedas arrepentir, para pedir perdón. Y cuántas cosas habíamos hecho mal, cuántas. La palabra reconocer significa registrar o mirar por todos los lados los aspectos de una cosa para acabar a comprenderla, o para rectificar el juicio antes formado sobre ella. Y otra definición para la palabra esta de reconocer es registrar y revolver algo para enterarse de su contenido. Y esto es precisamente lo que hace David cuando dijo, yo reconozco tus rebeliones, o sea, mis rebeliones. En otras palabras, he registrado mi vida, la he mirado por todos lados y en todas sus facetas, porque quiere rectificar algunas áreas. Y eso es tomar conciencia de las debilidades, cuando tú las reconoces y entonces quieres tratar ese área de tu vida. Y mientras no reconozcas tus debilidades, mientras no registres todos los aspectos de esto de tu vida, no tendrás posibilidad alguna de rectificarlas. ¿Por qué? Porque las tienes ahí, las tienes estancadas. No las tratas. ¿Y cómo se tratan? Lo vamos a ver. Y seguirá allí estacionando en el prohibido lugar de las debilidades, totalmente expuesto a los peligros que conlleva asentarse en un lugar así. Claro. Y el segundo consejo, levantémonos a enfrentar responsablemente nuestra conducta imperfecta. Y un consejo a manera de firme exhortación, porque es lo que nos hace, levantémonos a enfrentar responsablemente nuestras debilidades e imperfecciones. Eso es lo que debemos hacer. Y un pasaje que clama a este respecto se encuentra también en el mismo capítulo que leímos anteriormente, cuando dice, me levantaré, el hijo pródigo, estamos hablando, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Esto lo vemos en Lucas 15 del 18 al 20. Y veamos cuidadosamente lo que se dijo este joven, primero a sí mismo y luego a su padre. Y tenemos que reivindicarnos en nuestra opinión, porque muchas veces, ya digo, juzgamos y no debemos juzgar a nadie. Y es impresionante su actitud al levantarse y enfrentar esa responsabilidad que tenía de reconocer de que se había equivocado. Él incluso dudaba de ir a casa de su padre, porque no sabía cómo lo iba a recibir, no sabía lo que iba a pasar, pero tomó la decisión de reconocer que era un pecador y que se lo iba a decir al padre. Definitivamente debemos aprender de él, porque es así, tendríamos que aprender de él. ¿Y en qué te has equivocado? Retorna al lugar de tu equivocación, allí donde estabas enfrentándola. No la evadas, no la escondas, no te mientas a ti mismo y a los demás, porque es lo que estás haciendo. Te mientes a ti mismo y a los demás. Pero a Cristo no puedes mentir.
Di como el hijo pródigo, me levantaré e iré y enfrentaré mis equivocaciones. Eso debemos hacer. Llega un momento que tiene que decir, voy a reconocer mis equivocaciones. Me levantaré y voy a confesar. ¿A quién? A Cristo. Búscalo en la intimidad. Búscalo con pasión. Reconoce lo que estás haciendo. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Porque si no lo hacemos de corazón, va a seguir ahí la debilidad. No la vamos a poder sacar. Y como digo, no piensen solamente en el alcohol, ni en la sexualidad, ni en las drogas, no, hay muchas debilidades. Y entre ellas, y lo digo de conciencia, tenemos nuestros hijos, nuestros propios hijos. Muchas veces lo anteponemos antes que Dios. Y eso es una gran debilidad también. ¿En qué te has equivocado? Retorna al lugar de la equivocación. Enfréntala, no la evadas, como digo, no te escondas. No te mientas a ti mismo, como he dicho. Di como el hijo pródigo, me levantaré e iré y enfrentaré mis equivocaciones. Aleluya. ¿Sabías que el triunfo y la victoria sobre las imperfecciones, equivocaciones, es para quienes responsablemente las enfrentan? Eso es. Muchas personas esconden sus fracasos y no quieren que nadie se los mencione. Porque es triste saber que has estado aquí y a lo mejor quizás hoy estás aquí y no quieres que venga nadie a decírtelo o reconocer que te has equivocado en esto. No, lo que menos quieres es oírlo. Lo que menos quieres es déjame tranquilo. No te va a ayudar. Eso no te va a ayudar. Pero lo que hace el verdadero guerrero del Señor es volver a sus fracasos para enfrentarlos y aprender algo de ellos. Eso es realmente lo que quiere el Señor. Que aprendamos de nuestros errores. Que aprendamos de donde aquello que te has equivocado, quizás has sido un adúltero. Arrepiéntete. Pero arrepiéntete de corazón. Y aprende de sus errores. Y ahora, únete a yugo igual, no desigual, porque sabes qué va a pasar cuando te unes a yugo desigual. Pueden haber, no digo siempre, pero lo más normal es que la cosa no funcione. Por eso es necesario que tomemos conciencia de lo importante que es estar unidos a yugo igual, o sea, un cristiano con un cristiano, o cristiano. Amén. ¿Con cuánta frecuencia has retornado últimamente al lugar de tus equivocaciones? Ustedes pueden analizárselo ahí en su asiento. ¿Cuántos han vuelto a aquello que cometió y recordarlo y lo quieres enfrentar o confrontar? Pero no puedes. ¿Por qué? Porque quizás ya está anidando, está ya cómodo y está cautivizado, como decimos, está ya echando callo. Y es difícil salir de ahí. No es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y no lo has hecho. Si no lo has hecho, levántate y con actitud responsablemente a ti mismo, a tus debilidades e imperfecciones. Y clama a mí, yo te responderé, dice Cristo. Amén. Y el tercer consejo es reconozcamos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Eso es lo que tenemos que reconocer. Él es nuestro abogado. Él nos va a ayudar. Él está contigo a todas. A todas. O sea, no digo a una ni dos, no, a todas. Pero tienes que reconocértelo tú mismo, de lo que tú eres, cómo te comportas, qué es lo que estás haciendo en el trabajo, en el hogar, en la familia, allí donde tú vas. Reconócelo. Quizás tu mal carácter. Entonces hay que tratarlo. Muchas veces pedimos paciencia. ¡Ay! La paciencia, ¡ay!
Ahí es donde te vienen las pruebas. Pero es para bien. Acuérdense, cuando sales de una prueba, sales fortalecido. Amén. Esto significa que debemos admitir que en Jesús tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, por supuesto. Él lo hace, aun incluso siendo pecadores como somos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no tenía pecado ninguno. Él estaba limpio, pero fue tentado en todo. Acuérdense, en el desierto por Satanás. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia. Eso es lo que tenemos que hacer. Acerquémonos al trono. Ahora tenemos el gran privilegio de poder entrar al lugar santísimo. No tenemos velos ni muros, no tenemos, podemos entrar. ¿Pero cómo? Humillándote, reconociendo que eres un pecador. Amén. Dice, para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4, del 14 al 16. ¿Por qué podemos servir a Dios? ¿Por qué podemos amar y adorar a Dios? ¿Por qué podemos los creyentes heredar la promesa del Padre? Porque hay un sumo sacerdote quien se puso entre nosotros y Dios, y este es el único, el Señor Jesucristo. Él es el único intermediario, ¿se acuerdan? Entre el cielo y la tierra. Cuando dice la tierra, los siervos, bueno, dijéramos los seres vivientes, pero el único intermediario que hay que buscar es a Cristo. Por eso nosotros cuando salimos a la calle, lo que tenemos que proclamar es que Jesucristo vive, que Jesús te ama. ¿Para qué? Para que ellos puedan buscar ese intermediario, porque si no buscan a Cristo no van a ser salvos. Ellos piensan, no, yo con Dios ya estoy a cuenta, yo soy bueno, yo me porto bien, yo tengo la salvación. Mentira, hay que hablarles de eso, de que no basta, las buenas obras no bastan, como decimos muchas veces. Uno que abrió el camino y posibilitó que seamos bendecidos pese a nuestras debilidades es Cristo. Aun siendo, como digo, pecadores como somos, Cristo te ama. Aleluya. Uno que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, y es preciosa la palabra esta, compadecerse, es precioso. Cuando uno siente que es compadecido por alguien, porque has pasado por malos momentos y es la que te ayuda, la que está a tu lado, la que reconoce que has pasado por esos malos momentos, pero que tienes que enfrentarlos y te anima, no te acusa. Que es que muchas veces lo peor que hay es acusar a alguien o señalarlo. Lo hundes más. Acabas peor. Por eso muchas veces, no quiero oír de esto, no te quiero ni oír, vete. Y viene del griego esta palabra, compadecerse, sympateo, así dice el griego, de donde también procede la palabra que nosotros conocemos como simpatía, agrado. Y podemos decir, no tenemos un sumo sacerdote que no sienta agrado por nosotros. ¿Por qué eso lo podemos decir? A Cristo le compadecemos porque Él quisiera que nosotros nos comportáramos verdaderamente como cristianos. Pero Él se compadece porque aun siendo pecadores, Él nos ayuda a enfrentar esas debilidades. ¿Pero cuándo? Cuando tú reconoces la debilidad que tengas. Qué lindo, ¿no te parece? Porque a veces creemos que Dios dice, no te aguanto, pero no me queda más remedio que aceptarte porque eres mi hijo. Qué equivocado, ¿cierto? Él tiene deleite por sus hijos. Dios no te va a abandonar. Dios nos ve con agrado, nos ve con afecto y se llena de ternura al vernos, porque Él siente que estás pasando por un mal momento y Él está esperando a que tú le digas,
ciertamente lo que tiene. Búscalo en la intimidad. Pídele un encuentro con Él. Y háblale como así, como hablas con tu pareja, con tus amigos, con tu hermano. Háblale claro. Él te escucha y te responde. Porque Él habla a través de todos, de la palabra, de un siervo, de un pastor, Él habla. Siempre nos habla. Tus debilidades y tus preguntas. ¿Cómo Dios va a simpatizar conmigo si Él y yo sabemos lo que he hecho, lo que me ha pasado? Porque muchas veces tenemos el temor ese. ¿Qué es lo que dirá? ¿Qué es lo que va a pasar si le digo la verdad? Pero es que Dios ya lo conoce. Él ya te conoce. Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos ese temor de hablar con Él? Dios siente agrado por ti a pesar de tu debilidad, porque precisamente hay un gran sumo sacerdote más grande que nuestros errores, más grande que nuestras imperfecciones, que siente complacencia en recibirnos en su gracia y misericordia, y no para dejarte sumido en tus debilidades, sino para transformarte y hacerte vencedor de ellas. Y un cuarto consejo, y aquí lo vamos a dejar: levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué más podemos hacer para evitar estacionarnos en las debilidades? En Hebreos 12:12 lo encontramos, y es un valioso consejo. Dice: levantar las manos caídas y las rodillas. Se me fue. ¿Alguno lo tiene ahí? ¿La puede leer? 12:12, Hebreos 12:12. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. O sea, cuando tú veas a un hermano caído, quizás con desgano, con desánimo, que no quiere quizás ni congregarse a veces, ves a buscarlo, anímalo, levántale las manos. Y hay que decirle que tiene victoria en Cristo Jesús. Y esas rodillas paralizadas, ¿para qué? Para que te postres ante el Señor, que lo busques en oración y que Él te va a ayudar, seguro, es cierto. Él no desampara a sus hijos, los ama. Entonces, bendito sea el Señor. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí, por cierto, porque ya es tarde. Y como digo, vale la pena escuchar, oír la palabra, porque muchas veces no reconocemos lo que verdaderamente Cristo nos está hablando, porque es Él quien nos está hablando a través del Espíritu Santo. Entonces no lo dudes. Hoy, cuando llegues a tu casa, a tu hogar, a tu aposento, a tu lugar secreto, donde tú quieras, habla con Cristo, habla con Él. Él te está esperando. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos ponemos de pie.